¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, el programa de la política con P mayúscula. Y como siempre, desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. A veces nos suena a Argentina muy distante y es parte de esta región latinoamericana que tiene problemas muy similares a los nuestros, no solamente en decisiones de políticas públicas, sino también problemas políticos en la conformación de coaliciones, en la conformación de identificar a los partidos con proyectos diferentes, y ha estado en una evolución que hemos estado dándole seguimiento a los que nos gusta la política. Argentina es un faro, Argentina es un referente de la política en América Latina, y sobre Argentina vamos a hablar el día de hoy. Ya regresamos. Hablemos de Argentina, les decía yo en la introducción. Nos parece distante, pero es un foco de consulta, es un foco de referencia en América, la política en Argentina, y hay cosas muy similares. ¿Con quién vamos a hablar? Bueno, tengo de invitado hoy a Andrés Delich. ¿Quién es Andrés Delich? Sociólogo, graduado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en política y administración en la educación de la Universidad de San Andrés. Además ha sido ministro y viceministro de Educación en Argentina, diputado en Argentina y también con frecuencia en los medios de comunicación argentinos, muy consultado para temas políticos y temas de educación. Andrés, un placer tenerte aquí en Costa Rica, bienvenido. Muchas gracias. Invitarte a brindar por nosotros, por el televidente y por Costa Rica, y agreguémosle Argentina. Muchas Salud. gracias. Salud. Ya regresamos. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Ofrecemos crédito rural en condiciones favorables con una tasa fija del 8% y apoyamos proyectos productivos con valor agregado para generar oportunidades en los territorios rurales. Solicite ya su crédito rural en la oficina del INDER más cercana. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. El SICAP le invita al seminario Comunicación Política y Marketing Político este 30 de noviembre, 2, 7 y 9 de diciembre de 1 a 5 de la tarde. Inversión 65,000 colones en el auditorio del SICAP en la Universidad de Costa Rica, impartido por el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Para más información puede llamar al teléfono 25 11 37 64. Lo invita SICAP. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee
la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Yo quisiera, Andrés, empezar con vos hablando de la política nacional argentina. Vos que la vivís a diario y como sociólogo la podés interpretar mejor que cualquiera. Hay un dato que a mí me llama la atención de los 3 grandes candidatos que estuvieron en la primera ronda, que es que todos son alianzas Frente para la Victoria, Alianza Cambiemos, Alianza Unidos por la Nueva Alternativa. Hay problemas en Argentina, hay crisis de partidos políticos. ¿Qué sucede en Argentina? Que todos son alianzas y normalmente en cada proceso electoral es una nueva alianza, un nuevo nombre, un nuevo partido. Es así como tú dices, hay una crisis de partidos políticos que se hizo muy profunda después de la crisis a principios de siglo que tuvimos, en el 2000-2001, y de ahí se rearticuló el sistema político a partir de alianzas. Uno tiene que mirar un poco más profundo y ver que en el fondo, atrás de cada una de esas alianzas, hay como redes de valores y representaciones que vienen de la historia, ¿no? Uno dice, bueno, la alianza del Frente para la Victoria es el peronismo y sus aliados tradicionales, y lo que es la alianza Cambiemos del radicalismo y del PRO expresa los valores históricos del radicalismo y demás. En el fondo hay modelos culturales políticos que ya no se expresan en los partidos tradicionales, pero que siguen compitiendo electoralmente en Argentina. Fuera de Argentina, lo digo porque pasa en mi país, muchos dicen, bueno, en Argentina todos son peronistas, lo que varía es qué línea, pero eso es cierto, sí, es tan cierto. A veces pensamos eso también. No es así, no es así. Es cierto que el peronismo tiene una presencia muy importante, casi hegemónica, sobre todo en algunos lugares del país. Casualmente la sorpresa de la elección del domingo 25 es que el peronismo perdió en uno de sus bastiones que parecía imbatible, que es la provincia de Buenos Aires, el estado más importante de la Argentina, pero no es así. Afortunadamente la Argentina todavía tiene niveles de competencia cuando se rearticulan estas alianzas de las que estábamos mirando, ¿no? En esta oportunidad la oposición logró de alguna manera nuclearse alrededor de la candidatura de Macri, y por eso se convirtió en tan competitivo y logró perder en esa primera vuelta 2 puntos, casi nada. Se esperaba un margen mayor de diferencia. Se esperaba entre 8 y 10 puntos, ¿no? Nosotros tenemos un sistema electoral muy imperfecto, muy raro, ¿no? Porque el balotaje se produce si el primero no llega al 40% o si llega al 40% y no tiene 10% de diferencia, ¿no? Es una fórmula negociada que se estableció, muy favorable al peronismo en todo caso, y que en esta ocasión no le sirvió para evitar el balotaje. Lo que uno puede esperar es que del balotaje aquellos que votaron en contra del gobierno se reúnan alrededor del voto opositor, que en este caso es Macri. Uno tiene siempre, bueno, o teníamos siempre como referencia a la Argentina en América Latina por muchas décadas. Argentina representaba un faro político, un faro de orientación económica, política, social, e inclusive se le veía a Argentina escalones superiores a muchos países en América Latina. Con todo respeto, uno siente que Argentina ha perdido en el espacio político ese protagonismo en América. Siente que desde el punto de vista político puede ser más influyente hoy México en América Latina, puede ser más influyente Brasil, más influyente Chile. Hay una relación en estos 3 países que nombro, no solamente de política, sino también en el espacio económico. Y da la impresión que en Argentina, en esos choques internos políticos y en ese
mal manejo de la economía argentina, que no es de este periodo, sino que ya es de algunas décadas, le ha hecho perder a Argentina esa fuerza de liderazgo que tenía en América Latina. ¿Estoy equivocado o lo percibís? No, es así, es así. Han sido décadas muy complicadas para Argentina, que tienen que ver con una crisis institucional. En Argentina tuvo una sucesión de dictaduras y democracias que en general terminaban en nuevos golpes militares, y eso sin duda lo debilitó, y un modelo económico que nunca terminó de transformar, y que lo llevó sucesivamente de crisis en crisis desde los 70 para acá. Esto es sin duda, frente a otros países que han crecido y demás, ha hecho que el peso relativo de la Argentina perdiera. Yo creo que los últimos años en especial han sido de enorme extravío de la política exterior argentina, porque más allá del condimento de los momentos económicos, la Argentina tenía cierto liderazgo en América Latina, mucho más allá de las situaciones económicas, ¿no? Tenía un peso político. Tenía un peso que iba mucho más allá de lo que pudiera expresar económicamente. Me parece que estos últimos años hemos tenido extravíos muy grandes en la política exterior, y esto se paga indudablemente, ¿no? Cuando uno mira a otros países en el sur, como Brasil, y la permanencia Itamaraty, ¿no?, de la política exterior brasileña, en la el éxito uruguayo. El éxito uruguayo, por supuesto, y la consecución. Estos últimos años de la Argentina han sido de mucho extravío, en la cuestión económica. A mí me cuesta mucho explicar fuera de la Argentina un país que ha acostumbrado a convivir con tasas de inflación del 30%, ¿no? Cuestiones que no es que han resuelto unos países, han resuelto la mayor parte de 180 países. Y un supermercado, usando el símil, mundial como es Argentina, de alimentos, sí, padeciendo problemas de hambrunas, padeciendo problemas de hambre, sí, cuando Argentina está exportando en grandes cantidades, produciendo en grandes cantidades alimentos, también es una contradicción en tu país. Sí, absolutamente. Tiene que ver con la debilidad institucional de esos años de la Argentina. Yo tengo enorme confianza en los próximos años en Argentina, pero tengo confianza a partir de la situación de cambio político que se está expresando. Me parece que los argentinos se han cansado de vivir en este tipo de modelo político en el que vivimos en los últimos años, y que vamos a un cambio muy importante, que tiene que ver, yo digo, el cambio del sentido común. Ya ni siquiera quiero algo extraordinario, el sentido común, lo que uno encuentra en la mayor parte de los países del mundo, es decir, instituciones democráticas más o menos firmes y elementos económicos de base que permiten a un país progresar y a sus sociedades progresar. Un presupuesto razonablemente equilibrado, una economía abierta al mundo, que con eso poco la Argentina, por las riquezas naturales que tiene, por las riquezas humanas que tiene, va a volver a tener un proceso de crecimiento y por lo tanto de distribución de la renta, que es lo que estamos necesitando. En América Latina todos tenemos sentido común. Sí. Es común porque todos lo tenemos. Lo más complicado es implementar el sentido común claro, en gobierno y en acciones. Sin embargo, he oído, y me gustaría que vos nos comentaras, alguna gente, analistas, diciendo que independientemente de quién gane las elecciones, sea Scioli o sea Macri, Argentina va a cambiar. Que ya Argentina no aguanta el proceso de los Kirchner, que Argentina tiene que dar un giro. Pero cuando oigo a los dos candidatos que quedan ahora, siento una diferencia abismal en temas económicos entre ambos. Y siento a Scioli un poco cargándose sobre programas sociales que, entre comillas, han dado algún resultado a Cristina Fernández. Y oía también a Massa, y me daba la impresión de que Massa, cuando se expresaba, porque por cierto me gustó mucho él como candidato, oyendo todas las discusiones y oyendo sus planteamientos en su estilo, pero hoy veo a Massa más cercano a Macri, y esas sumatorias no son, y vos como sociólogo lo sabrás, tan fáciles de decir, claro, pero yo podría decir que un 34 y un 21 de Massa, podría dar un 55 a favor de Macri, pero no es tan fácil la matemática en política. No, porque buena parte de la base electoral de Massa tiene un origen peronista, si se quiere, identificación política peronista. Entonces ahí va a ser muy importante saber qué es lo que pesa más
es el voto opositor y de rechazo a la política de Cristina Fernández de Kirchner o su adhesión al peronismo. El candidato oficial está reforzando, yo te diría, dos estrategias. La estrategia de convocar a los peronistas, es decir, llamar a esa identidad común, y por otro lado la campaña negativa, tratando de asustar a la gente en términos de lo que se podría perder si hay un cambio de gobierno. Yo creo que eso no va a dar resultados. Primero porque, por esto que hablábamos al principio, porque hay una crisis de las identidades de los partidos políticos muy grande, muy grande. Hoy hay un flujo de votantes mucho más fácil y más claro que lo que podía haber hace 20 años. Y segundo, porque la gente está muy cansada de 4 años de enormes restricciones económicas, donde el país no ha crecido, el empleo no ha crecido, la tasa de inflación se ha mantenido en un 25%, los sectores medios han sentido que la moneda no les sirve y entonces tratan de protegerse ahorrando en dólares, pero a su vez los dólares no se consiguen porque está prohibido comprar dólares. Entonces hay toda una situación de mucho malestar que se va a expresar en una voluntad de cambio, ¿no? Que yo creo que es irrevertible. Y discúlpame, sí, no, un comentario a ti, el programa es tuyo. Que conoces muy bien Argentina, por lo que estamos comentando. Yo siento que pasa lo que sucede con los populismos. Mira, cuando se acaba la billetera, los populismos se acaban. Y en Argentina se acabó la billetera. No hay más dólares en el Banco Central. Entonces inevitablemente vamos a tener que cambiar, vamos a tener que abrirnos al mundo, vamos a tener que encontrar otra forma de ordenar nuestra economía y sacar esa inmensa riqueza que tenemos en Argentina para volver a generar recursos y crecer, ¿no? En el 2000-2001 Argentina vivió una situación muy gruesa, muy dura. Inclusive el presidente de la Rúa tuvo que abandonar el poder, y siento que a partir de ese momento hubo tierra fértil para algún grado de populismo, donde se le vende a la gente con cierto grado de irresponsabilidad, de que las soluciones son fáciles para momentos difíciles. No hay duda que Argentina tiene un gran potencial, pero en el marco de ese potencial a nivel internacional y del crecimiento que debería tener Argentina, que también hay críticas en relación a esos números que vos dabas, que se dice que no son tan ciertos, que parece que el gobierno manipula el tema de la pobreza, el tema de la inflación. Así es. En ese escenario tan complicado para Argentina, ¿qué le puede servir más a Argentina hoy por hoy en relación a Macri y en relación a Schiavi? ¿Qué sentís vos que es lo que el argentino está pidiendo y que alguno de estos dos candidatos le pueda estar brindando? No, yo creo que el problema de Scioli es que es el candidato del gobierno, es que él no puede romper con la gestión oficial ahora porque su base política es esa, entonces no puede avanzar en los cambios que él sabe que la Argentina necesita. Lo que la gente en algún momento los planteó y al final ahora lo veo más pegado a exactamente, Cristina Fernández, va ¿verdad? y viene, no encuentra nunca la distancia, la propia presidenta no lo deja ser un candidato. Es una presidenta muy especial la que tenemos nosotros. En general, los gobiernos, cuando tienen un candidato que no es el propio presidente... El especial en Argentina es negativo. Nosotros usamos el especial en Costa Rica para decir que tiene muchas cosas atractivas. Exactamente. No, digo, el problema de Cristina Kirchner es que no lo deja al candidato desarrollarse como candidato. Entonces, ella quiere que él asuma la defensa acérrima de su gestión. Y esto es un problema para el candidato, ¿no? Es un problema para el candidato. Y hay una multiplicidad de gente que está reclamando que la Argentina vuelva a algunos parámetros de racionalidad mínima que tienen que ver con una tasa de inflación más baja, con la posibilidad de una economía que crece, y sobre todo que genera empleo. Y te diría que el otro tema que se ha instalado muy fuerte en la Argentina es el tema de la seguridad y el narcotráfico. Es un tema no menor, está muy presente como nunca en el debate político de la Argentina. Los argentinos sentimos que por primera vez el narcotráfico está no solo presente en el menudeo, en la venta de droga en una esquina, sino que ha permeado el sistema político. En los últimos 14 meses, las cúpulas de 2 policías estatales de 2 provincias importantes han sido detenidas por tener algún grado de complicidad con el narcotráfico.
un candidato a gobernador del oficialismo del principal estado fue muy sospechado de sus vínculos y denunciado por sus vínculos con el narcotráfico, y esto ha puesto muy en alerta a una parte de la sociedad que no está dispuesta a permitir esta situación. Una situación que, como ustedes saben, el Papa Francisco, que tiene mucha influencia en la Argentina, llamó a los argentinos a no permitir que la Argentina se mexicanice, ¿no? Y usó esa expresión que fue muy criticada en México, pero fue muy bien entendida en Argentina, de que estaba hablando el Papa, ¿no? Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica. Con una inversión total de $361 millones, se beneficiará a más de 1 millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la ruta del saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla. Que la velocidad de este momento no te haga olvidar las cosas importantes. La sonrisa, esa línea curva que todo lo endereza. Cuando para hablar y escuchar es necesario verse a la cara. Los paseos de bajo presupuesto. Cuando jugar no es solo cosa de niños. Cuando no estorban palabras como estrés, rutina o dinero. No hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, hoy quiero contarles cómo Copenae ayuda a alcanzar la felicidad interna bruta del país con sus créditos. Le da la oportunidad a las personas de construir la casa donde crecerán sus hijos y las herramientas para que el negocio de sus sueños siga creciendo. También ofrece créditos para los que siempre buscan pasar más tiempo de calidad con su familia y hasta a los que les gusta estrenar de vez en cuando. Copenae, impulsores de la felicidad interna bruta. Jade, diseños y soluciones. Nos inspiramos en los colores de la vida. Diseño gráfico, diseño web, diseño editorial. Para más información puede llamar al teléfono 2229-2610 y 2292-0355. Jade, diseños y soluciones. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Ahora, Andrés, si uno hace una lectura rápida de lo que está pasando en Argentina, uno podría decir que no solamente la referencia de 2,5 puntos de diferencia entre Scioli y Macri es una derrota para el oficialismo, sino que hay otro elemento que yo como politólogo, y lo analizo desde mi país, creo que es un elemento muy duro, muy grosero de derrota
para el oficialismo, que es el hecho de que Scioli, siendo gobernador de la provincia principal de Argentina, de Buenos Aires, pierde ante una candidata hasta desconocida, pero que representa al macrismo. Exacto. Y me imagino que también, siendo Macri el alcalde de la ciudad de Argentina, tuvieron que haber tenido en esas aspiraciones choques entre ambos en la gestión, que también creo que hay intersecciones y coincidencias entre lo que se hace en la ciudad y lo que se hace en el Estado. Absolutamente, absolutamente. No es así. Yo creo que el punto clave de la elección del 25 es este que señalas tú. No es tanto la diferencia entre Macri y Scioli, sino la situación de derrota de Scioli en su propia gobernación. Eso tiene enorme significación en el peronismo. Primero porque es el bastión electoral del peronismo, es donde se concentra la mayor parte de los votos del peronismo. Segundo, porque una de las cosas que ha transmitido siempre el peronismo es que solamente puede gobernar la Argentina el peronismo, que quien no es peronista no termina bien los gobiernos. Y eso tiene que ver con el peso político que da la provincia de Buenos Aires. Y Macri se está asegurando, si gana, el gobierno de los dos principales distritos, que son la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que es la capital del país. Y eso transmite una idea de enorme gobernabilidad. Y además porque en general uno preveía que si Macri ganaba y Scioli perdía, el peronismo se retiraba de la provincia de Buenos Aires y, como decimos en la Argentina, estaba al acecho de cualquier situación desde la provincia de Buenos Aires. Y cuando digo al acecho, digo al acecho, ¿no? Con todo lo que eso significa. Tú sabes que las barriadas de la provincia de Buenos Aires dan sobre la capital federal y por eso ha habido muchas veces conflictos sociales que han terminado, como bien decías tú, el 20 de ¿Cuánto representa diciembre. la provincia en votación? El 38%. Oh, sí, Tiene un peso significativo, pero tiene un peso político y social mucho más grande. Al perder eso, el peronismo ha perdido una clave política de su poder en la Argentina. Y eso es lo que se está viviendo en estos días. Eso es lo que se está viviendo. Es mucho más importante el triunfo, como bien señalaste tú, de Vidal en la provincia de Buenos Aires que los 2 puntos de más o de menos que Scioli le saque a Macri. Sí, porque uno podría estar interpretando que en lo que viene ese otro que será entre ambos suman 70 puntos, ese otro 30% que no estuvo con ninguno de los dos, no necesariamente tiene que dividirse en esa misma relación, sino que el disgusto lo va a sumar en gran medida el oficialismo. Sí, no, yo creo que todo el armado electoral del gobierno, desde hace un año acá, estuvo destinado a ganar en la primera vuelta y para eso creó condiciones para ganar en la primera vuelta, porque sabían que una segunda vuelta era muy complicado, porque todas las encuestas de hace 2 años y medio, 3 años muestran que hay un 60% de gente en la sociedad que rechaza este gobierno y que pide tipos de distintas formas de cambiar, ¿no? Entonces la estructura y el diseño político del gobierno fue juntar un 40% del electorado muy sólido y dividir la oposición. Y lo que sucedió esta elección es que no le alcanzó al gobierno para ganar la primera vuelta y ahora debe enfrentar una situación de competencia con un solo candidato que, si logra nuclear el voto opositor, seguramente va a ganar. ¿Y dónde están las fortalezas de Mauricio Macri, además de ser oposición, que siempre tiene su ventaja sobre un gobierno que ya lleva un desgaste político en el ejercicio? ¿Dónde encontrás vos las mayores virtudes de Mauricio Macri? Yo creo que tiene 3 fortalezas. La primera de ellas, él se hizo muy popular dirigiendo uno de los equipos más populares de la Argentina, que es Boca Juniors, una gestión extraordinaria, reconocida incluso para personas como yo, que no somos de Boca Juniors ni mucho menos. Sí. La segunda fue la gestión de la ciudad de Buenos Aires, cuando le tocó ser jefe de gobierno, se llama así el cargo en la ciudad de Buenos Aires. Fue una gestión con menos discurso ideológico y con mucho hacer, donde Buenos Aires, la capital, y por lo cual circulan buena parte de la población, o la ve a través de los medios de comunicación, y lo que se vio ahí fue poco discurso ideológico y mucha gestión, obra pública, escuelas, túneles, solución de los problemas de las inundaciones. Ese parece que fue el segundo elemento decisivo, y el tercer elemento que tiene es que es una figura que no está atada con la historia política anterior,
si bien es parte de una coalición que tiene un partido centenario, como es el radicalismo, que ha gobernado y demás, él en sí mismo y su vicepresidenta y Vidal son figuras políticas de lo que se han incorporado en los últimos 10 años, que muestran experiencia de gestión, pero que no tienen que ver con una historia argentina que siempre es controvertida para atrás, ¿no? Y si tuvieras que definir el pensamiento ideológico de Macri, es sustancial, desde mi perspectiva es sustancialmente opuesto a Cristina Fernández. No, absolutamente. Bueno, ese es otro elemento que uno debería agregar a por qué está en el lugar correcto en el momento correcto, ¿no? El péndulo de la política se está moviendo de un populismo pseudo progresista, llamémosle así, o que se asume progresista, hacia un péndulo más de centro y más liberal, si se quiere, y él está justo en ese momento en que ocurre el movimiento del péndulo. Es un personaje raro de clasificar, a ver, porque es un personaje liberal en lo político, sin ninguna duda, y que tiene una tradición atrás en la Argentina que llamamos de desarrollismo, ¿no? Que tiene que ver con una propensión al desarrollo empresario, industrial muy importante, ¿no? Es una corriente de pensamiento que hubo en los 60 en la Argentina, que fue muy, muy importante y del cual él se siente heredero. Es un hombre más de hacer que de ideologías, ¿no? Es un ingeniero, su formación de base es un ingeniero, y disfruta haciendo, ¿no? Mucho más que desarrollando discursos o retórica, ¿no? O retóricamente, ¿no? En días pasados vi yo que, bueno, en Argentina me imagino que el fútbol y la política están muy, muy ligados en muchos aspectos, pero me llamó la atención que en el partido final que jugaba el Boca Juniors, donde queda campeón, el oficialismo pautó un anuncio donde relacionaba a Mauricio Macri con las épocas de la dictadura militar. Leí también que eso no solamente Mauricio Macri lo había recibido y su gente de mal gusto, sino que en Argentina generó todo lo contrario que esperaba Scioli con ese anuncio, ¿no? Claro, absolutamente. Bueno, esto es lo que hablábamos antes, el gobierno se ha centrado en una campaña negativa y en transmitir miedo, ¿no? En general los oficialismos que están a punto de perder tienden a utilizar este instrumento político, ¿no? El de provocarle miedo a la gente a cambiar, ¿no? A cambiar la situación política y demás, ¿no? Sí, produjo mucha reacción porque además ya bordeaba el absurdo, ¿no? Porque la dictadura militar fue entre el 76 y el 83 y Mauricio Macri tenía 17 años, 18 años. Entonces es un absurdo desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista generacional. No era vendible la idea. No era absurdo porque las ideas de él son absolutamente diferentes. No hay ninguna razón para vincularlo a ningún gobierno militar porque no ha participado de ningún gobierno militar, de ninguna dictadura. Y también esto tiene que ver con la idea de encasillarlo en un lugar. En la Argentina este gobierno ha machacado mucho con la idea del neoliberalismo y el daño que el neoliberalismo le ha hecho a la Argentina. Entonces la idea es de alguna manera instalar a Macri como expresión de estas ideas, y esto tiene que ver con que su origen social es el de un empresario. El padre es un empresario importante, muy importante en la Argentina. Pero su opositor también tiene raíces similares. Sí, absolutamente. Scioli no vienen de los estratos más humildes ni más pobres. No, ambos son de origen son jóvenes que vienen de familias de la burguesía argentina, llamémoslo así, ¿no? Uno más empresarial y otro más comercial. El padre de Macri mucho más vinculado a las fábricas de automóviles y a la construcción, el padre de Scioli más vinculado a la venta de artículos de electrodoméstico, al comercio, ¿no? Ahora, cambiándote un poco el rol, ya con el planteamiento y con el mapeo que nos hiciste de las elecciones argentinas, yo no quisiera desaprovechar tu presencia acá, porque vos tuviste la oportunidad de ser ministro de Educación, sos un investigador alrededor de la educación, y vuelvo al tema a machacar de buena sangre, no de hacerlo de mala fe con Argentina, pero Argentina, igual que Chile, por mucho tiempo fueron focos de la educación en América Latina, de focos de ilustración para América Latina. Argentina vive una crisis en la educación, y lo que quisiera es que nos comentes, porque también sepan ustedes que
Andrés tiene un gran conocimiento de lo que estamos pasando en la educación costarricense, la ha estudiado. Y lo que quisiera preguntarte es si encontrás algunas similitudes o encontrás algunas soluciones que se pudieran implementar en Costa Rica, y también saber cómo está la educación en Argentina, porque en América Latina en general hay una gran crítica sobre la educación pública. Sí, claro. Son momentos de transformación. Mira, yo digo que la década que pasamos, estos últimos 10 años en la Argentina, son extraordinarios para los investigadores de educación, porque se dieron ciertas condiciones que permiten ver los problemas. Es decir, fue una década de aumento del presupuesto educativo. En la Argentina el presupuesto educativo pasó de 4 puntos a 6 puntos. Aquí estamos en 8. Claro, en 8 puntos. Pero nosotros veníamos de 4, pasamos a 6 puntos del PBI. Es una más que buena noticia para la Argentina. Aquí fue buena noticia, pero la calidad parece que no mejora. A eso voy. Aumentaron los salarios docentes, aumentó la cantidad de docentes y sin embargo los resultados de calidad son peores. Entonces yo digo, es bueno para los investigadores porque eso saca una variable que es la de creer que el problema de la educación es solamente de dinero. El problema de la educación no es solamente dinero, por supuesto es importante invertir en educación y la educación de calidad cada vez va a requerir más dinero, pero yo lo que veo en la Argentina es que hay un modelo que ya llegó a dar todo lo que podía dar de organización del sistema escolar y que no está en condiciones de responder a las nuevas demandas del sistema, de la sociedad, que básicamente tener a todos los chicos adentro dándole educación de calidad. Esto mismo uno puede pensarlo para Costa Rica, porque hay mucha similitud en la forma de organización de los sistemas escolares de Costa Rica y de la Argentina. Es decir, son sistemas educativos que fueron exitosos, el sistema costarricense fue muy exitoso, muy basado en la educación pública. Yo creo que los ticos han sido orgullosos de su sistema educativo por muchos años, pero que ven que ahora no logra cumplir con los resultados que le estás pidiendo ahora, que es que además garantice calidad. Y esto tiene que ver con reformas en la forma de funcionamiento de los sistemas educativos, que no podemos hacer porque nuestros sistemas son conservadores y porque al interior de nuestros sistemas hay también intereses corporativos muy importantes que son todavía más conservadores que el propio sistema, ¿no? Vamos a decirlo con todas las palabras, yo total me voy de este país, los sindicatos, ¿no? Sí. Entonces son extremadamente conservadores y suele ser un problema para avanzar en cambios. ¿Y cuáles son esos cambios? La política educativa que se viene es una política que se concentra básicamente en las escuelas. Tenemos que tener escuelas inteligentes, escuelas que tengan capacidad de desarrollar programas que cumplan con estos requisitos y para eso tienen que tener capacidad de poder armar sus planteles, de poder armar su currículum, de fijar sus estrategias, de autoevaluarse. Todos estos elementos no se pueden hacer hoy con la forma de organización que tiene el sistema educativo de Costa Rica ni de Argentina. Ahora, transformar esto es una tarea política muy dura por esto que estamos hablando, porque hay muchos intereses muy conservadores dentro de nuestros sistemas educativos. BAC presenta El valor del esfuerzo. Sé lo que se siente, estar frustrado, perder, no cumplir algún objetivo. Cuando gano, cuando gana un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte. No perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera.
En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Trabajamos por el bien común, apoyando proyectos de mujeres, indígenas, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, productores y productoras, aplicando valores como la transparencia, la ética en la función pública y la solidaridad. Presente su proyecto en la oficina del INDER más cercana. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. El SICAP le invita al seminario Comunicación Política y Marketing Político este 30 de noviembre, 2, 7 y 9 de diciembre de 1 a 5 de la tarde. Inversión 65,000 colones en el auditorio del SICAP en la Universidad de Costa Rica, impartido por el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Para más información puede llamar al teléfono 25 11 37 64. Lo invita SICAP. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. En Costa Rica venimos padeciendo un problema que es la falta de trabajar toda la educación como un sistema. Qué sé yo, el ministro de Educación está definido como el rector del sector de educación, pero se limita mucho a primaria y secundaria, y su influencia sobre la educación superior prácticamente es cero. Paralelamente encontramos también que las universidades están bastante desligadas de las necesidades profesionales que requiere un país en un nuevo mundo, en un mundo de cambios a velocidad. ¿Has visto eso en el caso de Costa Rica? ¿Qué relación podríamos encontrar para beneficio de la educación en general? Porque te repito, hay un rompimiento en lo que se hace en primaria y secundaria con lo que después viene en la educación superior, y hay un fortalecimiento en Costa Rica de la educación privada que hace que los graduados de secundaria salgan mucho mejor preparados en relación a los que vienen de la educación pública, y eso también nos va a afectar en sus objetivos en la educación superior. ¿Pasa algo parecido en tu país? ¿O has visto el caso nuestro? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que el régimen, en general en América Latina, los regímenes de autonomía de las universidades provocan esta situación, ¿no? O sea, pero hay una mala interpretación, una mala lectura, que es la autonomía. Exactamente, a eso iba, exactamente. Nosotros, y yo me considero un reformista, y además siento que uno de los mayores logros de los cuales he participado fue devolverle la autonomía a la Universidad de Buenos Aires en la Argentina, que ocurrió a principios de la vuelta a la democracia. Pero efectivamente los regímenes más modernos logran
de alguna forma equilibrar entre la planificación de los sistemas universitarios más modernos y la autonomía de cátedra y ideas que tiene que tener una universidad. La verdad es que en América Latina convertimos rápidamente autonomía en independencia, y son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. También un Estado dentro del Estado, ¿verdad? Exactamente. Incluso en Argentina hay universidades que se niegan a presentar sus balances de gastos a la Contraloría del país con el criterio de que son autónomas. Dinero que es dado por el Estado y que debería ser rendido al Estado, pero que con el discurso de la autonomía dicen que no tienen obligación de rendirla. Digo, a ese disparate hemos llegado, ¿no? A que el dinero de la gente no se sepa cómo se usa en una universidad. Digo, eso no es autonomía, eso es otra cosa. Entonces, autonomía tiene que ser engarzado en una política de planificación de educación superior. Incluso con elementos que tienen que ver con los ingresos, lo que uno favorece o no favorece, las carreras que va a promover o no va a promover, es decir, las estrategias de una política de educación superior que hoy no pueden estar libradas simplemente a un consejo superior de una universidad, por respetable que sean esos consejeros, ¿no? Porque es antidemocrático, entre otras cosas porque es antidemocrático, porque hay unos gobiernos que son elegidos, que tienen ministros de educación y que están puestos por la sociedad para dirigir la política también de educación superior. Entonces, ese es uno de los temas en donde tenemos más deuda en América Latina. Como las universidades son en general reducto de las élites de los países nuestros, tienen enorme poder para poder construir esta especie de independencia, ¿no? Que los desliga de las políticas educativas y que en algunos casos es muy grave. Y las políticas públicas también, claro, a nivel de gobierno, ¿verdad? Claro, y que en algunos casos es más grave todavía porque concentran además la formación docente de las escuelas de primaria y secundaria. Entonces los estados no pueden participar en la formación docente de los docentes que después van a primaria y secundaria, con enormes problemas. Bueno, en Chile hace ya varios años que tienen conflictos entre las universidades y los ministerios de educación, el Ministerio de Educación por este tema, por el tema de la formación docente que está en manos de universidades autónomas y que le dice al ministerio, no, nosotros hacemos los planes que nos parecen a nosotros que los maestros deben aprender, y el ministerio dice, pero ¿cómo? Si esos maestros van a venir a ejercer en un sistema que manejo yo, ¿cómo no me van a preguntar a mí qué tipo de formación requieren? Acá pasa también lo mismo, igual. Por eso lo decía, pero tomaba el caso chileno para... Pero ahora que te oigo diciendo eso, recuerdo en algo que leí tuyo o algún escrito tuyo, donde me gustó un concepto que vos esbozás, que dice que en este pleito entre las autoridades universitarias y las autoridades de gobierno, los estudiantes terminan siendo los rehenes de ese pleito. Absolutamente, claro, sí, sí. En estas situaciones los estudiantes son los grandes perdedores de estos conflictos corporativos que tenemos entre la universidad y las autoridades, entre la universidad y el sistema escolar y demás, ¿no? Por supuesto, porque buena parte de los conflictos que tenemos en el mundo educativo es porque perdemos de vista que el corazón es la educación de los chicos. Entonces, yo siento muchas veces, me tocó participar en estos días en algunas discusiones acá en Costa Rica, alrededor de algunas reglamentaciones que van a cambiar y demás, que terminamos discutiendo qué es lo más cómodo para los docentes o para la escuela, y no terminamos discutiendo qué es lo mejor para los jóvenes, ¿no? Porque no están presentes en la discusión y porque los perdemos como objeto central del proceso educativo. Hay otra cosa que también leí en lo tuyo y que me llamó la atención porque a veces lo padecemos en Costa Rica. Hay mucho joven y estudiante de bajo recurso que cuando hay una huelga lo que más sufre con el cierre de la escuela es que ahí hace la alimentación. Claro. Ahí pues desayuna y a lo mejor hasta almuerza y en su casa no los puede hacer. Vos decías que en ese rol social de contención que se le ha dado a las escuelas y a los colegios, se ha perdido mucho el rol de la educación, que es el ser en sí de la educación y de la formación en las escuelas y los colegios. Me gustaría que ampliara sobre eso. Lo que ha pasado especialmente en mi país, pero en América Latina en general, es que la escuela, que es una organización extendida, social muy fuerte y con una importante credibilidad en la sociedad, se fue convirtiendo como el centro de las políticas sociales. Bueno, dale a la escuela que le dé de comer a los chicos, dale a la escuela que el tema de las vacunas, dale a la escuela, ¿no? Se terminó concentrando. Entonces se terminó convirtiendo en un centro social y fue haciendo que perdiera
el eje de su existencia, que es la educación. Un poco por el peso del Estado que le reclamaba este papel a la escuela, y otro poco porque los maestros también retrocedimos, porque a veces es más cómodo quejarse de la situación social y usarlo como excusa para lo que no hacemos, que es enseñar, ¿no? Entonces, esa combinación hizo que la escuela perdiera ese rol central que es el educativo. Yo creo que uno de los temas centrales en América Latina y demás es recuperar el tiempo pedagógico. Es decir, la capacidad que tiene la escuela de utilizar hasta el último minuto para enseñar. Y que el tema de la alimentación se debe ocupar otra rama del Estado, que puede ser al lado de la escuela o puede ser un poquito más allá, pero tiene que ser no en tiempo de la escuela y no tarea de los maestros. Y ir volviendo a recuperar el eje de la educación como una tarea central de la escuela, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para evitar ese corporativismo que se está dando en los maestros y los educadores, que les hace perder perspectiva de esa función principal que ellos tienen como educadores? Es un tema, yo te diría que es el tema de América Latina más complicado, que es la relación entre los sindicatos centralmente y los gobiernos, ¿no? Es una mesa de dos, donde en general ambos tienen intereses muy concretos. En general el gobierno se sienta en la mesa esperando simplemente que no haya conflictos y con alguna agenda débil, y del otro lado tiene un interlocutor que reclama salarios y algunos elementos de poder, ¿no? Yo creo que si a esa mesa no sentamos un tercer actor, que es la sociedad civil, que dice, bueno, está muy bien lo de ustedes, pero ¿cuándo la agenda mía? ¿Cuándo la de la calidad? ¿Cuándo la de la inclusión? ¿Cuándo la de las nuevas tecnologías? ¿Cuándo la de la segunda idioma? ¿No? Si no aparece el tercer actor que se siente en la mesa y reclame, hay siempre como un empate, ¿no? en esta situación, porque los conflictos gremiales son muy costosos políticamente para los gobiernos. Enfrentar conflictos es muy costoso. Ahora mismo lo estamos viendo en México, ¿no? Cómo se ha convertido en un conflicto internacional, el conflicto que Peña Nieto tiene con una sección del gremio disidente en Oaxaca y Guerrero, creo que es, un conflicto que lleva más de 1 año y medio, y uno anda por Europa y ve los noticieros europeos, conflicto en México, detienen dirigentes sindicales. Bueno, es razonable que los gobernantes no quieran esa situación de conflicto, pero eso les hace en general retroceder en reformas que hacen falta, ¿no? Ahora, tratando de hacer un ligamen entre la primera parte del programa y esta que estamos hablando de educación, pensaba que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, la gente más preparada, la gente más educada que sale de las universidades, no gusta de la política, se aleja de la participación política, y entonces empezamos a encontrar en el ejercicio de la política a la gente menos preparada, o a la gente que encuentra una silla vacía que puede ser un espacio interesante para un buen salario, pero que no tiene perspectivas sobre el futuro, sobre los problemas nacionales y la solución de estos. Yo tengo una tesis en mi país que es diferente a tu país, que es que nosotros empezamos con universidades allá por los años 40 y el ciudadano era muy condescendiente con quienes les gobernaban, porque quienes gobernaban venían preparados de Argentina, de Chile, de México, de Europa. Y el ciudadano estaba dispuesto ante esa gente que venía con gran preparación, con gran educación, y ellos imberbes, dejar que ellos gobernaran. Y esos gobernantes venían con una disciplina y con un compromiso hacia el desarrollo del país. Pero en la medida que empezamos a crecer, y hoy en Costa Rica tenemos alrededor de 60 universidades, hubo un proceso involutivo, hubo un proceso evolutivo en la sociedad, una sociedad cada día más educada, pero en la política hubo un proceso involutivo. La gente más preparada, la gente más educada se empezó a alejar de la política. Vos que has estado en América Latina viendo los efectos de la educación y conocedor de la política como sociólogo, ¿encontrás esa similitud en América Latina o es un caso muy particular de Costa Rica? No, es así, porque básicamente lo que, por muchas razones que podríamos hablar un largo rato, lo que se ha desfondado es el papel de las universidades como la construcción de las élites. Antes, en América Latina, que son países desiguales, pero eran todavía mucho más desiguales de lo que son hoy, la universidad cumplía un cierto papel de construcción de una élite de calidad que tenía la obligación de dirigir el país.
la verdad es que las universidades, al masificarse, al empezar a cumplir otra serie de funciones, se han olvidado de esta, que es una función no menor, que es la constitución de las élites que gobiernan técnicamente un Estado, estados que son más complejos, cada vez más difíciles, ¿no? Entonces, el fracaso de nuestras élites políticas es el fracaso en el fondo de las universidades, que no han sabido adaptarse y pasar del modelo elitista, excluyente que tenían hace 70 años, a universidades masivas que sin embargo deben garantizar calidad en la formación de sus cuadros y de sus élites técnicas que van a gobernar el país, ¿no? Entonces, aquella universidad que formaba los mejores cuadros con compromiso político ha dado paso a universidades masivas que son casi enseñaderos de baja calidad técnica en sus cuadros. ¿Y quién siente esto en primera instancia? Ahí el Estado, la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo creo que el fracaso de las élites es el fracaso de las universidades, sin duda, en primera instancia. Ahora, para ir concluyendo, se nos va el tiempo. América Latina es todo un caso. Hablamos el mismo idioma prácticamente, Brasil lo entendemos el portugués con facilidad y ellos a nosotros. Prácticamente compartimos una religión que es mayoritaria, tenemos una historia en común y nos cuesta unirnos y encontramos una infinidad de asociaciones de naciones muy ideológicas y vemos a Europa con pensamientos diferentes, con nacionalidades diferentes, con idiomas diferentes, con una variedad de pensamientos religiosos diferentes, que logra unirse alrededor de un proyecto europeo. Y América Latina no. Eso es así. ¿Qué dice un sociólogo argentino sobre eso? Y eso es así, es cierto lo que dice. Tal vez el peso de la historia europea y sobre todo lo que fueron los primeros 50 años del siglo pasado, ¿no? De llegar al punto del exterminio, les hizo repensar historia de más de miles de años de enfrentamiento entre ellos. Yo espero que los latinoamericanos nos lleguemos a eso. Yo en ese sentido tengo esperanzas porque la verdad es que yo me siento cómodo en cualquier país de América Latina y siento que los latinoamericanos se sienten cómodos en mi país y eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Así que inevitablemente, por todas estas razones culturales, políticas, por las que son ciertas y las que son mitos, ¿no? En la idea de que tenemos dos libertadores y por lo que sea, yo sé que vamos a terminar confluyendo en esquemas mucho más integrativos de esto, en un mundo que además se va integrando inevitablemente y vamos a ir aprendiendo mucho más sobre todo entre los latinoamericanos, porque después de cierto tiempo, yo por ejemplo ya cuando me piden hacer exposiciones de educación comparada, ya no utilizo más ni Finlandia, ni Noruega. Ya me los escandinavos. Sí, los escandinavos que están tan de moda, que si los finlandeses, los noruegos, sí. Mira, yo ya prefiero hablar de las experiencias que hay acá en Costa Rica, me tocó hablar de las experiencias que hay en Chile, que hay en Brasil, y que hay en Perú, que hay en Colombia, y que son tan importantes y son tan frondosas como las que puedas encontrar en cualquier país. Y más afines europeo. Culturalmente a lo nuestro. Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente, más comprensibles para nosotros. Es que las cosas tienen que tener contexto, ¿no? Y nuestros problemas, nuestras soluciones tienen que tener el contexto latinoamericano, sin duda. Agradecerte, Andrés, no, la al presencia contrario. aquí en Noches sin Tregua, agradecerte la visita al país y espero que en la próxima visita nos volvás a visitar y ojalá que podamos hablar de qué sucedió en Argentina. Que sea con buenas noticias. Muchísimas gracias. Hola, gracias. Buenas a ustedes noches. las gracias por su atención. Les recuerdo que mañana se repite el programa a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde y ya el miércoles lo tendremos en YouTube. Un abrazo a la distancia y recuerden su compromiso de todos los lunes a las 10 de la noche con la política con P mayúscula. Un abrazo, gracias.